quiero compartir que cuando tú recibes todo, escuche bien, cuando tú recibes todo, solo te falta una cosa: revelación. Diga conmigo, cuando yo recibo todo, me falta una sola cosa: revelación. Y yo creo que de repente la iglesia ha caído en un gran error en algunas interpretaciones del texto bíblico, porque vivimos haciendo que las personas se demoren tanto tiempo en encontrar su don, su talento. Hemos caído en falsas humildades, como le decía el grupo de integración, y le decía, chiquillo, pucha, qué bueno reconocer en lo que yo soy bueno. Cuando tú reconoces en lo que eres bueno, en las cosas que tienes habilidad, Dios te puede hacer en esa área de lo que eres bueno. Pero la iglesia evangélica nos enseñó mucho tiempo de que no debíamos decir en lo que éramos buenos, porque si no seríamos como orgullosos, vanagloriosos y un montón de cosas. Pero si yo sé que soy bueno en una área, tengo que reconocer esa área que Dios me ha capacitado para poder trabajar y servir al Señor en esa área. Mateo capítulo 6, verso 11, dice el texto bíblico: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Solamente se voy a hablar. Usted sabe toda la oración, está dentro del Padre Nuestro, pero quiero repetirlo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, gracias por esta palabra. Te pido que abras mi mente, que abras mi corazón, que abras el corazón de tu pueblo, de la iglesia, de los hermanos, de los amigos que estamos aquí reunidos para escuchar qué dices tú, Señor. Quiero saber cuánto he recibido de ti, que hiciste en la cruz. En el nombre de Jesús, revela tu verdad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, amén. Hermanos, es maravilloso. Cuando fui estudiando la palabra de Dios, me fui deparando con algunas situaciones realmente extraordinarias. Porque nosotros vivimos con una religión. Sí, con una religión. Sí, una religión, hermanos, que nos enseñó a vivir de una forma religiosa. Primero lo que decíamos: tener grandes máscaras, tener grandes caretas, no reconocer nuestras habilidades, porque si no, no seríamos muy humildes. Y eso no es bueno, porque cuando Dios murió, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, Él en realidad entregó todo. Cuando tú ves este texto bíblico, parece que hay galletas. No sé si hay galletas ahí Gilda, ¿me pueden decir un paquete de galletas? Me trae 7 galletas, por favor. Quiero 7 galletas porque me trae. Y un café bien cargado con poca azúcar. Náyare, por favor. No, solamente la galleta, porque les voy a mostrar un ejemplo maravilloso. ¿Qué entiende usted cuando lee ese texto bíblico? ¿Qué entiende usted? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Qué está diciendo? ¿Qué entiende usted? ¿Que me provea diariamente mi necesidad? ¿Sí? ¿Que provea mi necesidad diaria? Bueno, yo le voy a decir que en realidad no dice eso. Que lo lea hoy. Un aplauso a la Jocelyn, hermano. Jocelyn, yo creo que estaba leyendo la Biblia antes, o me escuchaste predicar esto mismo en una parte, ¿no? ¡Qué bueno! Ese es lo tremendo. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús? Está enseñando algo que sucedió en el desierto. ¿Sabe lo que pasó en el desierto? En el desierto, cuando Israel estaba en el desierto, dice que no tenían que comer y clamaron a Dios, y Dios les dio ¿qué cosa? Maná. ¿Pero cómo les daba el maná? La caía del cielo y les proveía para cada día un poco de maná, lo que iban a comer en el día, ¿sí o no? Entonces el día lunes ellos podían recoger lo que iban a comer en el día, bien temprano en la mañana. Pero si ellos tomaban más de la cuenta, ¿qué pasaba con el resto? Se echaba a perder, dice el texto bíblico en el Antiguo Testamento. El segundo día tomaban el maná para el segundo día, y si tomaban más, entonces se echaba a perder. Pero el sexto día tenían que tomar doble porción, porque el día sábado era día de reposo, así que no podían tomar para un día, tomaban para 2 días, y no se echaba a perder, sino que duraba para el otro día. Me corres esta mesita para acá. Entonces fíjese qué interesante. Lo que dice Jocelyn tiene una tremenda revelación espiritual para nosotros y para entender lo que el Señor hace. Gracias, Marquito. Y entonces, ¿qué es lo que hacía? Este es el maná. Y de repente venía Dios y decía: les doy maná, levántese temprano los flojos, vayan a buscar su comida del día. Y entonces Dios les daba el maná.
no trabajaban, no hacían nada, sino que tenían solamente el maná para el día. Al otro día, el día domingo, tomaban, porque el primer día de la semana es domingo, tomaban el pedazo de maná. El segundo día, el lunes, tomaban entonces su maná. Y para el día martes tomaban para su día. El día miércoles tomaban para su día. El día jueves tomaban para su día, pero el día viernes tomaban doble porción que les iba a durar para el viernes y les duraría también para el sábado, y no se echaba a perder. Maravilloso. Pero Jesús pareciera que está enseñándonos una revelación nueva en el Nuevo Testamento. Lo que en el Antiguo Testamento era parcial, como vimos ayer, que las enseñanzas del Antiguo Testamento nos ayudan a nosotros para vivir la vida del reino o interpretar cosas espirituales. Para eso nos sirve. Pero daba de una forma parcial. Todo era parcializado. Todo el Antiguo Testamento era parcial. Dios hacía cosas parciales para su pueblo. Tomaban cosas. Pero aquí la oración de Jesucristo está diciendo algo diferente. Dice entonces así el texto bíblico 6:11: el pan nuestro de cada día. ¿Sabe lo que está diciendo? Lo voy a decir de una forma diferente. Danos hoy la provisión de siempre. Toda la provisión en un mismo día. Dios está diciendo, Jesús dice, dame hoy el pan de cada día. O sea, para que nosotros entendiésemos como la gente entiende normalmente, que me dé la provisión del día, provee hoy día el pan, Señor, de hoy día, provee el día. El Señor está diciendo lo contrario, te está diciendo, dame hoy. Tendría que haber dicho Jesús, provéenos, Señor, cada día nuestra provisión. Si hubiese dicho eso, podríamos entenderlo de esa forma. Pero el acrecentar, cuando Él dice, dame hoy la provisión de cada día, está diciéndome, hoy quiero recibir la provisión de cada día, la quiero tener ahora. Jesús está diciendo entonces que cuando Él vino, Él murió por nosotros, que la revelación para el Nuevo Testamento no es una revelación parcial, sino que en realidad Dios está diciendo, te voy a entregar todo. Te voy a enseñar a administrar mi todo. ¿Sabe lo que Dios dice? Yo te entregué todo. Si tú le estás usufruindo, no soy portugués, usufruindo, perdão meus irmãos, eu não tirei da minha cabeça essa língua fatal, né? Sino que si tú estás usufructuando, si estás usufructuando de algo, es porque en realidad no es que no lo tengas, es porque no se te ha revelado. Voy a abrir un texto bíblico, Efesios capítulo 1, verso 3. Mire qué tremendo esto. Porque Dios, cuando Dios te da algo, no te da parcial, te lo da todo. Pero nos falta la revelación para hacerlo práctico para mi vida. Fíjese que dice el texto bíblico de Efesios capítulo 1, verso 3. El apóstol Pablo nos da una gran enseñanza. Efesios 1, 3. 1:3 dice, Pablo está hablando para la iglesia de Éfeso, que es una ciudad allá en Asia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con algunas bendiciones espirituales. ¿Ok? Quiere decir que Jesucristo no te entrega parte, te lo entrega todo. Quiere decir que Jesucristo no mandó un brazo a morir, sino que murió su vida entera. Quiere decir que Jesucristo en la cruz del Calvario no entregó un pie, no entregó 50 milímetros de sangre, no era donación. Jesús no hizo donación de sangre, entregó toda su sangre. ¿Sabe lo que hizo? Transfusión. No quedó ninguna gota de sangre. Jesús no entregó entonces cosas parciales para tu vida, sino que entregó todo lo que Él tiene. Por eso dice el texto bíblico, y en una traducción en griegos, porque la Biblia fue escrita en griego, el Nuevo Testamento, en realidad dice de esta forma: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que hay un lugar para tomar lo que Dios ya nos dio.
el lugar para tomar lo que Dios ya nos dio no es en el mundo natural, no está en el mundo natural, no está en la racionalidad natural, está cuando tú conoces a Jesús y tienes una experiencia con Él. ¿Cuántos han tenido una experiencia con Jesucristo? Levante la mano. Yo la he tenido. Si usted tuvo la experiencia con Jesucristo, quiere decir entonces que usted salió del mundo natural para el mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, en las regiones celestes, que Dios ha derramado todo lo que Él ya te dio. ¿Qué es lo que dice Jesús entonces? Jesús nos enseña a nosotros que podamos tomar lo que nos pertenece, porque esto es una herencia. Diga, herencia. Wow. Usted no puede. Si de repente viene, yo soy el tatarabuelo de Julio Guíñez, y entonces soy el tatarabuelo multimillonario, ricacho, ¿no? Me sueno con billetes de $100, de ese estilo, ¿no? Y de repente, bueno, y le dejo mi herencia a Julio, y entonces toda mi herencia está para mi bisnieto. Ay, que yo lo conocí tan pequeño, tan lindo, ahora tan grande el hombre, ¿no? Pero cuando era chiquitito, era chiquitito. Y de repente él entonces dice, bueno, oh, qué bueno mi herencia, pero sigue viviendo en miseria. Él tiene todo, pero sigue viviendo en miseria. Él sabe que es dueño de todo, pero sigue viviendo en miseria, en angustia, sigue viviendo en agonía. ¿Qué es lo que tiene que hacer entonces? Es hacer efectiva la herencia. ¿De qué sirve un cheque de $5,000 guardado debajo del colchón? ¿Sirve para algo? No sirve para nada. Solamente sirve si usted lo hace efectivo, si va al banco y lo hace efectivo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir un poquito más adelante. Él no entrega parte de su Hijo, sino que lo entrega todo. Él no entrega parte de su Espíritu, lo entrega todo. Él no entrega parte de su sangre, la derramó toda. Entonces, cuando usted necesita sabiduría, ¿qué tiene que decirle al Señor? Señor, dame sabiduría. Quiero tener sabiduría. Y dice el Señor que te dará abundantemente sabiduría. Abundancia de sabiduría. Si leemos otra vez Efesios capítulo 1, un poco más adelante, en el versículo 17, nos daremos cuenta de algo realmente tremendo. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu ¿de qué? ¿Y de qué? ¿En el conocimiento de quién? ¡Wow! Por eso la religión no puede saciar tu alma, porque la religión no te muestra la vida de Jesús, te muestra normas y dogmas. Pero cuando tú ves la palabra de Dios y el consejo de Pablo te está diciendo, ¿sabes qué? Pablo dice, yo estoy orando por ustedes para que Dios les dé a ustedes espíritu de revelación y sabiduría. Revelación y sabiduría. ¿Pero para qué revelación y sabiduría? ¿En el conocimiento de quién? En el conocimiento de Él. Para que lo conozcamos mejor, dice en otra traducción, para que le conozcamos mejor. Y en el verso 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, pareciera que el entendimiento tiene ojos, para que sepáis cuál es la esperanza. Escuche bien, aquí dice la traducción para que sepáis, pero la palabra en realidad es para que conozcas. Y aquí la palabra conocer tiene varios significados. La primera palabra conocer es una palabra en el versículo 17, cuando dice que Dios, revelación en el conocimiento de Él. Esa palabra conocimiento es un significado. Y la segunda palabra en el 18, para que sepáis, la palabra también es conocimiento en la palabra griega. Y entonces es otra conocimiento. Y entonces digo yo, ¿sabe lo que Dios quiere? No quiere que tú sepas o que tú tengas mucha información. Lo que Él quiere es que tú le conozcas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre saber y conocer? ¿Cómo podríamos nosotros diferenciar entre saber y conocer? ¿Qué podríamos decir nosotros? Tres cosas entonces que Pablo está diciendo aquí que debemos conocer. Tres cosas. Antes entonces de hablar, veamos la diferencia entre conocer y saber. Conocer, ¿qué es lo que indica? Indica un contacto consciente con el objeto conocido a través de la experiencia. O sea, el conocer está apuntando a la experiencia, a tener una experiencia, no a saber. Y en lo concreto de la percepción, en contraposición del saber, que es un conocimiento por conceptos e ideas. Saber entonces
es así de exclusivo y propio del hombre, en cuanto los hombres y los animales conocemos cosas y sabemos verdades o proposiciones verdaderas. Escuchen bien, la diferencia está en que nosotros y los animales podemos tener la experiencia de conocer por la experiencia, pero el saber, usted puede saber ideas y conceptos. Por eso conocemos cosas, dice, y sabemos verdades. Pero el saber una verdad no implica en que tú estás viviendo o esa verdad se hizo real en tu corazón. ¿Cuántos saben cuál es la capital de Francia? Levanten la mano los que saben cuál es la capital de Francia. Ahora, ¿cuántos conocen la capital de Francia? ¿Se da cuenta que es diferente? Una cosa es saber. Usted puede saber cuál es o no, cuál no es, no cambia nada. Solamente el conocimiento, en el intelecto. Pero conocer es diferente. Cuando tú dices, yo conozco la capital de Francia, ¿cuántos conocen la capital de Angola? Entonces fíjese que interesante. Yo creo que nosotros estamos siendo desafiados por Dios no solamente para saber, sino que ¿para qué? Para conocer. ¿Saben lo que estaba diciendo Pablo? Pablo estaba diciendo, quiero que ustedes conozcan más de Él. ¿Qué estaba diciendo? Quiero que tengan una relación tan profunda con Él para que sepan todo lo que les pertenece. Si tú no tienes una relación con Jesucristo, vas a vivir como mendigo. Si no sabes todo lo que Él ganó en la cruz para ti, vas a vivir como un mendigo. Si tú no conoces en la experiencia quién es Jesús para tu vida, vas a vivir como un mendigo. Entonces podemos decir, yo conozco la capital de Francia, que significaría que estuve allá. O también puedo decir, yo no sé cuál es la capital de Francia, y significaría que ignoro la capital de Francia. ¿Cuál es? La palabra entonces es mucho más amplia de lo que nosotros podemos pensar. La palabra aparece en otros textos con significados que nos entregan mayor luz. La misma palabra conocer aparece en Juan capítulo 16, verso 18. Miren lo que dice en Juan 16, 18. Abra su Biblia en Juan 16, 18. La misma palabra conocer que el apóstol Pablo usa. A pesar que las palabras conocer son como 10 palabras en griego para conocer. 10 palabras que están traducidas en el Nuevo Testamento con la palabra conocer. Pero la que me interesa a mí es justamente la que, porque hay una palabra conocer que es un proceso del conocer, y otra cosa es el conocer perfectamente. Una cosa es el proceso, otra cosa es conocer perfectamente. En algunos momentos Jesús decía, ustedes me conocen, pero en realidad estaba hablando, ustedes están en el proceso de conocerme. Y en otra oportunidad estaba diciendo, ustedes me conocen perfectamente. ¡Wow! Yo creo que en el nivel del conocer hay gente que está, muchas veces estamos en el conociendo procesos en la vida, pero hay veces que Dios se revela tan potente en tu vida que estás en un proceso, en un momento de conocer perfectamente. Juan 16, verso 18 dice el texto bíblico. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Aquí esta palabra, en la palabra entendemos, es la palabra conocer. No conocemos perfectamente. O sea, escuchen bien lo que está diciendo. Los discípulos estaban con una gran tristeza porque Jesús les reveló que estaba yéndose lejos de aquí, que iba a resucitar y iba a morir. Ellos sabían aquello. Pero decían, no estamos entendiendo. O sea, no estamos conociendo perfectamente lo que nos está diciendo. ¿Sabe qué? Yo creo que muchos creyentes hoy día están conociendo solamente en el proceso. O algunas personas solamente pueden saber una verdad bíblica, pero no se interiorizó en tu vida. Cuando tú comienzas a vivir el Evangelio,
se te pone en práctica en la vida. Cuando te paras en el umbral de tu casa y comienzas a profetizar la palabra de Dios sobre tus hijos, y a pesar de las circunstancias, de la enfermedad que reaparece, el miedo que tuviste y reaparece, pero cuando tú estás en el nivel del conocer perfectamente, te levantas como guerrero, te levantas como hijo de Dios, hija de Dios, y le dice: diablo, ahora mismo te vas. Se acabó esta situación. Yo no soy tu esclavo, no soy tu esclava. Yo nací para Dios y Dios es mi Padre. ¡Wow! ¿Por qué? Porque estás seguro. Si tuvieras duda en tu corazón, jamás haría aquello. Pero cuando se te reveló en tu espíritu, se te reveló en tu corazón, no retrocedes más. El diablo te quiere asustar con cosas antiguas. ¡Wow! Y tú le dices: diablo, se acabó en el nombre de Jesús. Yo fui libre por la sangre de Jesucristo. Y comienzas a tomar posesión de aquellas situaciones de la vida. Mire bien, Juan capítulo 16, verso 30, dice el texto bíblico. En el 30 ahora, dice: ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Esa palabra entendemos está diciendo: ahora conocemos perfectamente. No es un proceso. Es perfectamente. Ahora sí, ahora conocemos perfectamente que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. En Hechos capítulo 12, en el verso 11, mire qué interesante este texto bíblico. ¿Se acuerda usted de este texto bíblico? Después lo lee en su casa entero. Hechos 12, 11. ¿Pedro dónde estaba? Estaba en la cárcel. Lo agarraron los judíos porque era predicador del evangelio y lo metieron a la cárcel. Estaba ahí Pedro, y la iglesia, los hermanos en la fe, estaban en otra casa orando por Pedro. Comenzaron a clamar, a pedir: Señor, libre a nuestro hermano Pedro, sácalo de la cárcel, Señor. Mi Dios, que haya una revuelta, no sé, cualquier cosa, que se levante alguien, que saque a mi hermano Pedro. Y comenzaron a orar los hermanos en una casa cerca de la cárcel. Pero en la noche, dice que se le apareció un ángel. Pedro estaba durmiendo, el ángel se le apareció, lo despertó y le dijo: Peter, let's go. Despierta, menino. Y Pedro abrió los ojos. Tiene que empezar con una revelación. Imagínate un ángel en la noche, en la madrugada. Es como cuando desperté el Mateo. Hablé con el Mateo, me dio la seña. Y después no se acuerda el otro día que me dio la seña. Le dije: Mateo, ¿te acordás que te saqué el teléfono? ¿No? ¿Y que hablaste conmigo? No. Pedro llega y dice: estoy otra vez con medio sonámbulo. Y miraba al ángel, y el ángel le decía: Pedro, vístete, Pedro, nos vamos para casa. Colócate la ropa, las sandalias también, las sandalias 16 horas. Póntela. Póntela. Y abrígate que está medio frío afuera. Se vistió Pedrito. Dijo: tengo que estar soñando. Tanto quiero ser libre que estoy soñando que estoy siendo libre. Y siguió el ángel, el guarda durmiendo, la reja abierta, y él salió. Y mire lo que dice Pedro. Él no había entendido nada, pero cuando cayó en la real dijo: ahora conozco perfectamente. No era un sueño, es verdad. No fue una pesadilla en la madrugada. Estoy libre. Qué terrible soñar de repente con alguna situación en la vida y te despiertas en la mañana y te diste cuenta que no era real, ¿no? O de repente viceversa, tienes una pesadilla terrible en la noche, pero terrible en la noche, y te despiertas y dices: ay, gracias a Dios, era un sueño. ¿No le ha pasado alguna vez? Bueno, eso tiene que haber sentido Pedro en aquella hora, y entonces usa la misma palabra que Pablo usa para decirnos a nosotros: ustedes tienen que caer en la real, tienen que conocer perfectamente lo que les pertenece. ¿Conoce usted lo que le pertenece? Porque si conoce lo que pertenece, va a comenzar a caminar en el camino de la libertad y va a comenzar a tomar lo que realmente le pertenece en Dios. No me importa si usted lleva un día en la fe o lleva 25, 40 años en la fe. Usted puede hoy día decir: Señor, quiero conocer lo que es mío. Tu palabra dice en Gálatas capítulo 3, verso 13. Escuche bien, anótelo. 3, verso 13. La palabra de Dios dice: tú, aleluya, me libraste de la maldición de la ley. ¿Qué es lo que era la maldición de la ley? 3 cosas: miseria, enfermedad y pecado. Mire bien, el texto bíblico usa un verbo en tiempo pasado. Tú me libraste, no dice me librarás.
¿Cómo fui librado? Por Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice que yo he sido libre, pero a veces estoy amarrado todavía porque me falta el conocimiento. Por eso el celebrando la recuperación es tremendo, porque te vas dando cuenta de lo que es tuyo, de lo que te pertenece.